Hoy vamos a dedicarnos en un gran espacio aquí en Panamá Hoy para poder intentar responder y poder sacar las dudas de la audiencia y las dudas que tenemos tanto Chema como mi persona y las personas aquí presentes en el equipo de Radio Panamá. Tenemos hasta ahora en la cabina de Radio Panamá a la diputada Grace Hernández, quien nos ha hecho dado el placer de poder recibirla a esta hora de la mañana. Diputada, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Qué gusto saludarla. También está con nosotros el economista, el señor Eric Molino. Gracias por venir, gracias por acompañarnos también. A la orden, gracias por la invitación. Ya usted está escuchando, se puede conectar al canal de YouTube a través de nuestra cuenta de YouTube como Radio Panamá, también en Instagram como en Twitter, y las frecuencias de Radio Panamá en todo el país, y la cadena Radio Panamá que llega a Chiriquí con Top Radio y a Darien con Radio La Nueva, para poder enviarnos sus preguntas. Estamos haciendo docencia para poder entender todo el contexto en torno a esta nueva ley de la Caja de Seguro Social, que ha generado muchas dudas y todavía hay muchas preguntas. Anteayer, el miércoles, tuvimos aquí al asesor del Seguro Social y ex subdirector Francisco Bustamante, y antes de esa entrevista recibimos una llamada de una oyente, quien evidentemente no se identificó, pero señaló que trabaja ahí adentro, que trabaja en el Seguro Social y que en el área de consultas de la Caja de Seguro Social los asesores, aquellas personas que tienen que responder las dudas de la población, no tenían claridad en torno a los nuevos procesos por la nueva ley, que no los habían capacitado en buena manera, de manera eficiente, para que ellos tuviesen la capacidad de responder las preguntas. Y vamos a intentar ahondar por ese camino. Quiero arrancar con la diputada Grace Hernández, porque la gran duda que está en este momento es ¿qué fue lo que se aprobó? La gente dice, me aprobaron la nueva ley de Seguro Social, la gente se quedó en el debate político, hay personas que se quedaron en escuchar una versión y no la otra. ¿Cuáles son los principales cambios que se han hecho para tener en consideración? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mira, sobre todo lo más importante que rescato ahorita del preámbulo que han hecho es que hay que darle paz a la gente. O sea, no podemos seguir moviéndonos con el miedo por mentiras. Si vamos a tener miedo, que sea por algo verdad que viene, pero por mentiras no. Y es importantísimo este espacio para aclarar cosas. ¿Qué se aprobó? Yo le llamo un Frankenberry, porque la gente, lo que construimos ahí fue una propuesta, una solución entre 71 personas, de los cuales casi como 48 personas, diputados, aportaron. Y se tenía que buscar la forma en que todos, cada uno buscando que la ley fuera lo mejor posible, pero que funcionara, porque de nada servía si un artículo por adelante no tenía relación con un artículo por detrás. Esto tiene que funcionar entero. Por eso es que una ley, y eso es para todos, una ley no se puede interpretar por un artículo, porque es un compendio de artículos que interactúan. Entonces, es un todo. Entonces tenemos que entenderla toda para saber por qué este artículo de aquí está aquí. Y bueno, después que se lograron los consensos, recuerdo que el mismo director de la caja, que tenía que revisar que todo estuviera encajado, valga la redundancia, dijo, hey, se está quedando por fuera el 60% de la tasa de retorno. Y ojo que eso es lo más importante, porque es lo que garantiza la seguridad del asegurado, que no va a ser menos de 60%. Y aquí empezaron la desinformación a hablar del 30%, etcétera. Ya los economistas saben mejor de esto que yo sé de geometría. Y si eso era importante, pues había que hacer el trabajo. Si no, íbamos a quedar muy mal, porque ahí sí íbamos a desproteger al ciudadano, al asegurado. Así que se hizo todo el trabajo y todos nos pusimos de acuerdo para arreglar ese problema, y se incluyó. ¿Y qué hay? Pues bueno, un Frankenberry. Yo le digo Frankenberry porque el Frankenstein lo vemos como malo. Bueno, pensemos en este rosadito, pues, que es buenachón. No es la ley que yo quisiera. La ley pudo haber sido muchísimo mejor, muchísimo, pero es lo que se logró consensuar en buena lid. Y cuando hicimos, luego de esto, luego que se aprobó la ley, hicimos una reunión de MOCA a nivel nacional por Zoom. Y a mí me gustó mucho y me llamó la atención la pregunta que me hizo una compañera. Me dice, diputada, ¿y usted ve algo malo en la ley? Y yo, claro, no es la que yo quiero, pero la pregunta fue muy buena porque yo no le vi ningún artículo que agreda al ciudadano, ninguno. ¿Pueden ser mejor? Sí.
que no es la ley que yo quería, sí, tampoco es la ley de Mulino. No de Molino, de nuestro economista, de Mulino, el presidente. No es la ley de él. Es la ley que se creó en la Asamblea con más de 40 diputados participando, que escuchamos a la gente. No hay cuentas individuales. Son cuentas, que es un término que aprendí ahora, es una cuenta nocional. O sea, hay una noción de que tú aportas individualmente algo, pero tu plata está en un fondo común. No es una cuenta individual. Si alguien mete la mano en ese fondo común, te quedas sin plata igual que todo el mundo, porque no es tu cuenta. Eso es uno. Lo otro, no se privatizó nada. Incluso yo soy de las que prefería que se invirtiera más en el sector privado, porque entiendo cómo funcionan otros fondos del mundo y logran rendimientos altísimos, pero adivine, la gente no quería eso. ¿Y qué se trabajó? Lo que el panameño pidió. Y se puso un 10% para el sector privado y el 90% va para la banca del Estado. Importante, no se subió la edad de jubilación. Para mí eso fue básico, porque no es que no se tengan que cambiar las medidas paramétricas. No, y en eso coincidieron todos los economistas a los que yo consulté, todos, incluyendo el jefe que tengo aquí. A todos, y los que son super izquierda, los que son del medio, los que son de derecha, los que son objetivos, todos coincidieron en una cosa: no existe sistema en el mundo que no se tenga que estar cambiando constantemente. Aquí preguntan directo, voy a tirar la pregunta sin filtro. Sí. Subieron acá dice este oyente de YouTube, subieron la edad de jubilación de forma indirecta. ¿Sí o no? No, claro que no. La edad no se subió. La edad no se subió. Ojo, lo que esta ley tiene es que te da la oportunidad que no tenías antes de jubilarte antes o jubilarte después. Si subir la edad de jubilación es que tú puedas aspirar a jubilarte con más si te da la gana, no porque te obligan, pues piénselo así. Pero no tenga miedo por eso, porque ahora usted tiene la opción de jubilarse más tarde, si quiere. Creo que lo dicen por el comité de revisión. No, es que el comité funciona de esta manera, y no solamente de manera indirecta, sino que la otra frase que usan es patearon la pelota. No, yo se los pongo de esta manera. Bueno, no, esa es la verdad de ustedes, yo les voy a hablar mi perspectiva. Yo me planteé desde el día 1, a mí no me subes ni un día a la gente la edad de jubilación porque no tienes moral. Ahí estamos, esperando que arreglen el sistema, eso es lo más importante. El sistema tiene que dar atención médica, tiene que dar medicinas, tiene que hacer sus cirugías a tiempo, tiene que atender humanamente al asegurado. Si eso no lo arreglan, de nada sirve ninguna medida paramétrica, porque la gente necesita la atención. Por eso yo siempre he visto el sistema como una unidad, no solamente el IBM. Y me pasaba que toda la gente que me decía, es que esto solamente es un tema de IBM, claro, porque usted solamente recibe un ACH del seguro. Pero toda la gente que va y tiene que ir a atenderse allí, ni siquiera piensa que se va a llegar a jubilar porque no encuentra atención. Entonces, dicho eso, el gobierno vio que nadie en la Asamblea iba a apoyar la edad de jubilación y optaron por traer una nueva propuesta. Cuando la ponen en la mesa, y esto se llama consenso, y consenso es yo cedo, tú cedes y buscamos lo mejor para llegar a un acuerdo, porque aquí nos podemos quedar peleando toda la vida y esa no es la idea. La idea es que el país avance. Yo esperaba de un gabinete ejecutivo que la economía se moviera desde el primer día y resulta que son monotemáticos. Pero bueno, viene la propuesta. ¿Y cómo es la propuesta? Bueno, a los 6 años, claro, porque ellos querían subir la edad de jubilación a los 7 años en su primera propuesta. Entonces ellos nos ponen, a los 6 años se va a nombrar estos 3 personajes técnicos, que le llaman ese nombre que para mí ya se satanizó, que mesa tripartita. Son 3 técnicos que tienen que evaluar todos los programas de la Caja del Seguro Social, no la edad, todos los programas, y tienen que emitir un informe y claro que tienen que decir si hay que subir o no la edad de jubilación, si el gobierno tiene que aportar o no un poco más. Eso es básico y está allí, pero tienen que revisar todos los programas, riesgo, enfermedad y maternidad y todos los demás. A esa evaluación la tienen que presentar al seguro. El seguro tiene la obligación de hacerlo público.
Y después que lo hace público, tiene que ir al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que venir a pedir permiso a la Asamblea. Ya no va a ser este ejecutivo de José Raúl No, Mulino. va a ser el otro, pero es que nosotros tenemos que vivir a largo plazo. Ni van a ser los diputados actuales. Tampoco. Entonces, el pueblo va a tener dos buenas alternativas. Una, elegir mejor para que entre más gente que pueda decidir bien por todos los panameños. Ujú. Y adicional, si no han arreglado nada, adivina qué va a pasar. No se va a subir la edad porque el panameño no lo va a permitir. Es hora de que el panameño ya empiece a participar y el pueblo despertó y lo ha hecho. Entonces, parte de la gobernanza en una democracia es que la ciudadanía participe a través de su asamblea. No se subió, tienen que volver a pedir permiso. ¿Pero qué tienen? Tiempo para arreglar el sistema. Tienen que dar atención a la gente. Tienen que romper el monopolio de los medicamentos. La gente tiene que tener atención médica y bienestar para todo el país. Está aquí con nosotros Eric Molino Ferrer y en este contexto, porque necesitamos entender el tema a nivel económico también, hay muchas personas a las que le están taladrando la cabeza, y uso este término, no es por agredir a nadie, pero el taladro en la cabeza en torno al fin de semana circuló una imagen en redes sociales de que tengo que trabajar 360 años para llegar a $300. No son exactas lo que estoy diciendo, pero más o menos fue así. Sí. Y lo que no termina de entenderse es, ya la diputada dijo, no se aumenta la edad de jubilación. Pero el otro término a entender es la tasa de reemplazo. Claro. La gente debate ahora, ya no es el 60% de mis 10 mejores años, ahora es el cálculo del 60% de todos mis salarios. Mira, Buenos días. Y buenos días y gracias por la invitación. Yo sí creo que hay varias cosas en ese primer punto. El 60% de tus mejores 10 años solamente representaba o solamente era para aquellas personas que estaban en el sistema exclusivo de beneficio definido, el cual nadie que entró al mercado laboral después del 2007 pertenece. ¿Okay? Eso es una primera aclaración, digamos, importante que hay que hacer porque a la enorme mayoría de las personas de mi edad y de cierta edad para abajo, es decir, todo el mundo que entró al mercado laboral después del 2007, ya no entra en ese sistema que te daban el 10%, de los mejores 10 años, 60%. Le hago la pausa, es decir, yo tengo 33 años. Ajá. Yo entré al mercado laboral en el año 2014. Tú estabas en el subsistema mixto y Ajá. entonces era un pedazo de tu salario, es decir, todo hasta $500, había un componente de beneficio definido y todo en exceso de los $500 iba a una cuenta individual, esa sí tenía, digamos, un componente de cuenta individual y tu tasa de reemplazo era basado en el número de cotizaciones que tú hacías. En ese sentido era mixto porque sí tenías un componente exclusivo de beneficio definido en los primeros $500 y de resto dependía la cantidad de aportaciones que tú hacías. Si el sistema se hubiese mantenido con la anterior ley, sin las modificaciones, ¿cómo se hubiese calculado mi jubilación cuando llegue a los 62 años? Perfecto. Entonces, básicamente, un poco la matemática de lo que te comentaba, ¿no? Hasta $500, vamos a decir que una persona gana $1,000 solamente para números redondos. Eso no necesariamente representa al panameño promedio ni la mediana salarial. De hecho, ahorita quiero hacer un comentario sobre eso. Pero básicamente, si tú estabas en ese sistema original que se mantiene, de hecho, la ley ahorita mismo una de las cosas que tiene es que si tú estás en el sistema exclusivo beneficio definido, eso no cambia, se mantiene. Todas las personas que están ahí hasta que la última persona, voy a ser polite, salga digamos, de este plano terrenal, se mantiene, digamos, en ese fondo y no se toca. Y en palabras llanas, este sistema es el solidario. El mal llamado solidario, Sí, pero es que pero es el que la gente coloquialmente conoce como el solidario, correcto. Y tienes al sistema mixto, que como te dije, es mixto porque tiene un componente de capitalización individual y un componente de beneficio definido. Ese sistema tienes dos opciones. O en el 2032 migras automáticamente a el nuevo sistema de capitalización individual o tienes un año para tú voluntariamente meterte al sistema. También hay, digamos, una provisión en la ley que tienes un año si quieres voluntariamente meterte en el sistema de capitalización individual si estás en el solidario. Entonces, para contestar entonces tu pregunta, ¿cómo se calculaba en el subsistema mixto? Tú tenías, ponte que ganabas un salario de $1,000, los primeros $500, en base a eso se hacía un componente de beneficio ya determinado y todo en exceso de eso era una formulita que el 15% de eso iba a una cuenta individual.
¿Cuánto entonces ahora es el tema de la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo realmente va a ser determinada por 4 cosas y aquí es donde yo pienso que es la parte, digamos, más importante. Va a depender cuándo empezaste a cotizar, va a importar cuántas cotizaciones reales hiciste. La ley te establece que el mínimo es 240, pero van a haber personas, por ejemplo, te doy mi caso, que yo empecé a trabajar desde los 18 años, no de manera continua cotizando, pero yo probablemente cuando me vaya a jubilar en ese sentido voy a tener más de 40 años habiendo cotizado, básicamente. Eso importa porque va a ir a una cuenta tuya, independientemente de cuáles fueron mis mejores 10 años, sino que yo voy contribuyendo. La diputada dijo algo absolutamente importante, que es el tema de cuál va a ser el rendimiento que tiene la Caja del Seguro Social, y esa tasa, de hecho, es uno de los componentes que más impacta. Y por último, no menos importante, en efecto, cuándo dejaste de cotizar. Todas esas 4 cosas son las que al final van a determinar esa tasa de reemplazo. Y otro tema con el concepto de la tasa de reemplazo. Al final, una de las cosas que nosotros queremos, en efecto, y en la ley tú ves que de hecho hay diferentes provisiones que te establece una pensión mínima universal, que te establece una pensión básica y te dice hay un componente contributivo, un componente no contributivo. Pero en el artículo 164, básicamente lo que te dicen es, redondeado, el 15% de tu salario mensual va a ir a una cuenta. Esa cuenta va a generar un valor futuro, y de hecho esto se puede hacer en una calculadora financiera. Cuando tuve la oportunidad de sentarme con varios diputados, incluyendo con la diputada Hernández, tú sacas la calculadora y le dices, oye, mira, este es el valor futuro. Si yo empiezo a aportar, por ejemplo, en un salario de $800, aporto $120 al mes durante X número de años, la ley en ese artículo que acabo de citar te dice, cuando tomas ese valor, lo divides entre 1000 y lo multiplicas por este factor de pensionamiento actuarial, que cuando estás en 62 años es 5.15, y eso te va a dar, digamos, un número mensual que es vitalicio. Y esa parte también es importante porque, aparte de el cuadrito que tú estás mencionando, también ha circulado. Mira, no voy a decir qué página lo hizo, obviamente es una página políticamente motivada, pero en la página decía, cuando se te acaba tu plata de la cuenta individual, se te acabó tu jubilación. Y yo decía, carajo, hay 2 mentiras. Ay, perdón, dije una palabra sucia. No se preocupe. Hay 2 mentiras en una sola oración. La primera, como estaba diciendo la diputada, no son cuentas individuales, son cuentas nocionales. Yo estaba personalmente a favor de la cuenta individual porque ahora mismo en una cuenta de banco no te la pueden secuestrar. Pero habiendo dicho eso, no es lo que existe. En el momento existe una cuenta nocional. Y la otra existe, que ahorita creo que es el artículo 162, te habla del carácter vitalicio de la pensión. Entonces, ya se cae por sí solo ese argumento con 2 mentiras muy claras. Entonces, volviendo al tema del cálculo, ese factor de pensionamiento actuarial precisamente considera ese carácter vitalicio de cuánto te tiene que durar esa pensión, y vas a tener, cuando tú dices, bueno, yo agarro ese monto vitalicio que me van a dar y lo divido entre mis últimos 10 salarios o el promedio de mis salarios durante la vida, te va a dar entonces una tasa de reemplazo. Yo he hecho diferentes cálculos. De hecho, ayer estaba dando un seminario y decía, si empezabas a los 22 y terminabas a los 42 y te jubilabas a los 62 es tanto. Si empezaste a los 32 es tanto. Si en verdad aportaste a 360 es tanto. Si no hiciste nada de eso, pero la tasa de reemplazo era, el rendimiento del fondo era 5% y no 4%, era tanto. Y tú vas a tener rangos de 60% hasta 80%. Van a haber circunstancias muy reales de personas en donde, por ejemplo, cosas que podrían pasar en algunos casos, y hay que ser académicamente honestos en cuanto a eso. Una persona que no fue continuo en cuanto a los plazos, en cuanto a las aportaciones, si el rendimiento de la tasa es baja, si empezó a entrar al sistema desde muy tarde, esa persona va a tener conceptualmente una tasa de reemplazo menor a 60. Dice Nelson Norman González en el canal de Instagram de Radio Panamá, y leo textual. Buen día, yo ingresé al sistema en 1990. Me faltan 10 años para jubilarme. Estoy en el subsistema de beneficio definido. Correcto. Pero ¿por qué se dice que solo quedará bajo el cálculo del 60% lo que falta 7 años? Solo aquello que le falta 7 años para jubilarse, dice más o menos. Pero la pregunta de él es más o menos, él le faltan 10 años para jubilarse y pregunta, ¿por qué se dice que solo quedarán bajo el cálculo del 60% los 7 años que le quedan hasta jubilarse? No, ahí lo que se trataba de decir era las personas que van a llegar a 7 años, y eso originalmente era el concepto de que no se le iba a cambiar la edad de jubilación a hechos que todavía le faltaban 7 años para jubilarse.
en el caso del oyente en particular, está en el subsistema, está en el sistema solidario, para usar los nombres más rápidos, y él va a seguir cotizando el 60% de sus mejores 10 salarios, y si le falta 7 años para jubilarse, es decir, para llegar a los 62 si es un caballero, 57 si es una dama, él básicamente no se ve afectado por digamos, ningún cambio de la ley. Queremos responder dudas. Invitamos a la audiencia a comunicarse con nosotros. 61315565, 378-2711, 378-2712. Oye, y Antes de darle el paso, un segundo, por favor. Y recalco, solo para hacer preguntas. No recibimos comentarios en este momento. Es pregunta, las dudas para agilizar. Sí, ni ningún tipo de detalles hacia ninguno de los invitados. Solo preguntas porque queremos responder sus dudas. Quería decir algo rápido y es cosas que la ley no estaba dentro del alcance de la ley modificar, ni que la ley hubiese podido modificar. Por ejemplo, el alto nivel de informalidad que tenemos en este país es un tema estructural. O sea, es resultado de un código laboral inflexible, es resultado de que hay una barrera burocrática enorme hacia la formalización. Cualquier persona que ha tratado de hacer una pequeña y mediana empresa se ha dado cuenta de que por lo menos tú tienes en el MISI que demoras un mes en que te den todo eso de operación, pero después vas a una alcaldía y demoras eternidades en que te den los resultados, y si tienes que hacer un restaurante que te den los permisos, el blanco, el verde, una serie de cosas, demora para siempre. Y ese tipo de cosas es lo que promueve que hoy en día nosotros tengamos 770,000 informales. Adicional a eso, tú tienes un tema de que la tasa de desempleo juvenil está altísima. Esas son cosas que al final tú dices, claro, si tú tienes un país en donde tú tienes un alto nivel de desempleo, gente que no está continuamente trabajando, una serie de cosas, van a haber personas en la sociedad donde dicen, bueno, es que mi tasa de reemplazo va a ser relativamente baja, y tú dices, claro, pero es que esas son cosas que están fuera del alcance de la ley, esas son cosas que hay que resolver, pero que no hubiesen sido resueltas con una ley. Ahí tenemos que, y yo digamos, soy más de promover que si tú quieres que se genere empleo, tienes que generar un ambiente donde exista Estado de Derecho, efectividad judicial, instituciones robustas y fuertes, para que entonces venga la inversión y se genere el empleo. Así resuelve las cosas. Entonces dicen es que lo que pasa es que los salarios en Panamá son X, o la mediana salarial es tanto, y la única manera de tener un crecimiento real en los salarios es con mayor actividad económica. Esas son cosas que no se decretan. Pregunta Eriksen Paredes en el canal de YouTube, diputada, o don Eric Molino Ferrer, quien prefiera responder. ¿A qué grupo afecta o beneficia más esta ley? Es que ni afecta ni beneficia a nadie en particular. O sea, es una regla general que mejora y salva lo que se estaba perdiendo, pero sigue prácticamente igual. O sea, no hay nada que uno pueda decir, tiembla Panamá porque hay un problema. Claro. O sea, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el profe Eric Molino. Tenemos que impulsar a que este gobierno empiece a mover la economía, porque no van a haber jamás pensiones decentes ni que alcancen para nada si no hay buenos trabajos. Necesitamos tener pleno empleo, necesitamos desburocratizar. Ser empresario en Panamá es ser un superhéroe. O sea, aquí, y ustedes lo saben porque ustedes tienen una empresa, aquí hay que pasar barrera tras barrera, probar que uno va a hacer las cosas bien antes que le den permiso, en vez de que, como en Estados Unidos, abrir una empresa lo haces online desde Panamá y te mandan un correo y dices, bienvenido a ser empresario en los Estados Unidos, ahora le vamos a dar un contacto para que abra su cuenta de banco. Sí. Aquí, un empresario, abrir una cuenta de banco, le piden hasta la radiografía de los hijos. O sea, no puede ser que aquí no se pueda producir fácilmente empleo, porque todo es un desafío y ahora querramos exigir que la Caja del Seguro Social dé los beneficios que tenga que dar, pero si no estamos generando las políticas públicas alrededor. Esto es un todo y la Caja del Seguro Social es un sistema que está metido dentro de un todo. Tenemos que hacer que la cosa arranque. Yo sí quería ahondar un poquito para quedar bien claro a mi manera de manzanas y peritas, ¿no? Para que la gente no se estrese. Hay 3 sistemas que van a quedar funcionando. El beneficio definido, que es el famoso solidario, eso existe. Nadie está entrando a ese sistema nuevo, pero eso se queda y va a ir desapareciendo a medida que nos vamos desvaneciendo de esta tierra como sutilmente. O sea, ese existe. O sea, que el que está en ese sistema no tiene por qué entrar en pánico. Solo tiene que tomar una decisión. O se queda allí o se cambia. Porque tiene 12 meses para tomar esa decisión. Y si se queda allí, tampoco debe entrar en pánico porque se va a jubilar con las reglas que ya conocía.
Eso se mantiene. Pero tiene que entender que si no lo hacen estos próximos, si no toma la decisión en estos 12 meses, automáticamente lo van a pasar. No. Lo que está en el sistema, el beneficio definido, te quedas ahí. Por eso es importante. Es el que sí cambia. Por eso es importante hablarlo. Gracias. Beneficio definido, no tiene que preocuparse. Si se quiere cambiar, tiene 12 meses para cambiarse, y si se queda allí se va a morir. ¿Quiénes son los de beneficio definido? Porque Yo. mucha gente nos escucha y no Todos los que comprende. estaban antes del 2007. Antes del 2007. Sí. A partir del 2007 es el subsistema mixto. Correcto. Y si entras a mi caja en línea, mi caja digital, allí te sale qué sistema eres. O sea, porque hay mucha gente que no lo recuerda. Luego viene el mixto. El mixto existe, pero ese sí se va a fusionar en 7 años con el nuevo. Allí sí va a haber una fusión. Entonces hay una decisión que puedo tomar ahora y me cambio ya, o si me quedé allí, a los 7 años se va a fusionar. Esa es la diferencia. ¿Y qué diferencia hace hacer el cambio ahorita o esperar 7 años? Ahí es, y tal vez yo quería regresar a ese punto, hay unos cambios estructurales que se tenían que hacer por flujo de caja. Y esto era, digamos, y yo cada vez que hablaba con los diputados, realmente uno de los enfoques que me gustaba darle es que esto no era un tema solo a nivel doméstico, sino con consecuencias a nivel internacional. Tú estabas viendo desde hace muchos años un deterioro importante de las finanzas nacionales. El año pasado cerramos con un déficit de 6.400 millones de dólares. Entre otras cosas porque, por supuesto, el presupuesto estaba inflado y no se llegó a la meta. Estuvimos 1.500 millones de dólares por debajo de la meta de presupuesto. El presupuesto que se hizo en el 2023 estaba evidentemente inflado. Decían, subieron el presupuesto 10%, pero la economía creció 2.9%. O sea, eso jamás iba a cuadrar. Pero encima tenías que recaudamos 450 millones de dólares menos que el 2023. Y es evidente, tuviste un aumento importante en el desempleo de casi 50,000 personas, tuviste a varias empresas dejando de trabajar. Entonces, tuviste un desaceleramiento económico que obviamente va a estar impactando las finanzas nacionales, y entonces tenías un sistema exclusivo de beneficio definido, el solidario, que estaba teniendo un déficit que eliminó las reservas. Recordemos que este año una de las cosas que se tuvo que hacer en la Asamblea era aprobar una partida presupuestaria extraordinaria para poder financiar esos 2 meses de la reserva, y tenías un sistema un sistema mixto, que ese ahorita mismo no estaba en déficit, y que en el 2023 tenías una reserva de 5.7 mil millones de dólares, porque lo que pasa es que todavía no hay gente sacando de ese sistema, hay más gente aportando que sacando. En el 2023, más para que tengamos claro, tú tenías el déficit del sistema solidario era 700 millones de dólares por año, y en el otro era un superávit de 700. Una de las cosas que hicieron, que nuevamente al final la ley, y comparto mucho lo que dice la diputada, se logró, como se hace en cualquier democracia, conciliar diferentes posturas, y una de las cosas que se hizo es que, oye, vamos a poner estas cosas en un fondo único solidario para ayudar con el flujo de caja. Aparte del aumento que se está haciendo de 3 puntos porcentuales a los empleadores, el Estado ahora va a tener que aportar 1.000 millones de dólares. Esos 3 componentes, la unificación de los fondos, el aumento que se está dando por parte del empleador y el aporte que va a tener que hacer el Estado a través de los impuestos de nosotros como contribuyentes, va a arreglar un problema de flujo de caja. Entonces, ese tipo de análisis era importante también matizarlos en la ley. Creo que la diputada pedía la palabra también. ¿Será que, y ya le doy la palabra a la diputada, será que lo que se consigue con esta ley, me lo escribe un oyente, ¿no? Y lo que la gente no termina de comprender por la cantidad de datos que hay sobre la mesa y porque el seguro social es un tema complicado, que lo que se garantiza ahora es la tasa de reemplazo para que el seguro social tenga una sostenibilidad de aquí al futuro, que no había con la ley anterior? Esa es una pregunta bien económica. Mira, la tasa de reemplazo no está garantizada. Hay una provisión en la ley, ahorita no recuerdo el artículo, pero te dice, si te quieres jubilar con 60% de tasa de reemplazo, tienes que cumplir con estas condiciones. Pero mira, quiero muy rapidito, porque ayer yo hice esto y la verdad es que quería hacer varios escenarios. Tú preguntaste a quién beneficia la ley, y comparto el hecho de que en verdad esto no es un tema de a quién beneficia y a quién daña. De hecho, yo principalmente pienso que es positiva la ley, pero sí hay, digamos, un claro ganador, y es el que empieza ahorrando desde más temprano posible. Porque es que al final, si tú estabas, por ejemplo, en el sistema solidario, independientemente de cuánto habías cotizado, porque, por ejemplo, la persona que trabajó 40 años y que estuvo haciendo 480 aportaciones, te tocaba 60% de tus mejores 10 años. That's it.
Pero si tú hubieses estado aportando eso a una cuenta, por ejemplo, de jubilación privada, te hubiese tocado muchísimo más del 60%. Mira, yo te quiero dar, digamos, un ejemplo. Si tú empezaste a cotizar a los 22 y tú cotizaste hasta los 42, es decir, 240 cuotas, pero te jubilas a los 62, la tasa de reemplazo es de 63% a una tasa de 4%. ¿De los 10 mejores años o de todo mi salario? No. O sea, ahorita con el nuevo sistema de capitalización individual, si tú empezaste a los 22 años, cotizaste hasta con los 42. Un ejemplo medio raro, porque es que al final de todas maneras hay una obligatoriedad de seguir cotizando, que seas independiente, etcétera. Y de hecho esas son cosas que a mí me parecen beneficiosas de la ley, que ahora lo hace mucho más difícil para la evasión, y eso está en lo correcto. Pero asumiendo matemáticamente, empecé a los 22, coticé por 20 años, me jubilo a los 62, mi tasa de reemplazo en un salario de $800 es de 503,78, es una tasa de reemplazo de 63. Pero imagínate que hubiese cotizado por 30 años, es decir, esa diferencia de 10 años te lleva la tasa de reemplazo a 80. Entonces, hay un poder importante que hay que entender en el interés compuesto. El hecho de que yo esté capitalizando y ganando intereses sobre los intereses hace que mi tasa de reemplazo sea muchísimo más alta si yo empecé a cotizar antes, si coticé más aportaciones y si la tasa de rendimiento es mayor. Si tú solamente mueves un punto porcentual, esa tasa de rendimiento pasarías en mi ejemplo de 63% a 86%. No hiciste más nada. Lo único que cambia es que la tasa promedio pasa de 4,5 a 5,5. Por eso es que es súper importante lo que decía la diputada hace un momento. Ahora nosotros como ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho democrático, de no solamente ir a votar cada 5 años, sino que estar constantemente velando porque las instituciones se cumplan su función, ahora nosotros tenemos que exigirle a la Caja del Seguro Social que los rendimientos sean buenos y razonables y de acuerdo a lo que está dando el mercado para que esa tasa de reemplazo sea lo más alta posible. Eso antes no importaba y ahora sí. La diputada quería agregar algo antes. Es que yo iba por el lado de los independientes, porque no puedo dejar a mi grupo, porque yo soy independiente, arquitecta independiente, no lo puedo dejar por fuera. Tuvo mucha gente preguntándome qué va a pasar con nosotros y gente preocupada. Y aquí es donde yo quiero resaltar el grave problema de votar mal. Porque si nosotros ponemos gente incapaz, que no tenga visión de país a largo plazo y no se preocupe por la gente, porque preocuparse por el dinero, bueno, pues, pero por la gente. Miren la desconexión. El sistema de la Caja del Seguro de la Seguridad Social a nivel mundial, no solo el panameño, está basado en la importancia de entrar en colectividad. Por eso es más fácil entrar como en planilla que entrar individual. Una persona que tiene una enfermedad crónica, cuando va a tratar de entrar individualmente no lo aceptan. Pero si está bajo el paraguas de un empleado, de un empleador, entra así. Y es porque el sistema se le facilita a la gente que entra en colectividad. ¿Y eso qué es? Empresa. Y la política pública de nuestro país, ¿ustedes creen que promueve la generación de empresas? No, es burocrático, etcétera, ya lo hablamos. Esa es la incongruencia. Necesitamos ser coherentes. Si el sistema está hecho para que entren empresas, facilitemos a las empresas que nazcan, crezcan y se desarrollen. El independiente tiene ahora, siempre ha sido obligatorio, y eso es un mito que yo quiero también aclarar, porque la gente me dice, ahora esta ley nos obliga, yo no. Balde de agua fría para todos nosotros los independientes, siempre ha sido obligatorio, pero como siempre el gobierno no hace que se ejecuten las reglas. Luego, querían tasarnos yo me acuerdo que el proyecto que metió el presidente de Mulino era de que 19%, una cosa así, para tasar, y quedó que el independiente va a decir cuánto va a cotizar y en base a eso va a pagar un 9.25%. Solamente de IBM. La parte de enfermedad y maternidad es opcional. Y claro, me parece correcto porque la gente no encuentra servicio de salud en el sistema. Entonces tienes la oportunidad de forma independiente de pagarlo en lo privado, pero tendrías mucho más chenchen en el bolsillo si te lo da el sistema y no tienes que pagar seguro privado y atención privada siempre. Los independientes tienen la tarea de ver si pueden buscar la forma de crear sus empresas. Es mucho más fácil entrar a través de empresas y ese es mi consejo. Busquemos la forma de hacer colectividad, de si somos varios arquitectos, de repente hasta nos asociamos. Estoy tirando ideas al aire, pero hay que buscar la forma de cumplir la ley
y usando las reglas a nuestro mejor beneficio. Eso no quiere decir hacer algo malo, eso quiere decir ser estratégicos para lograr los mejores beneficios que esta ley puede dar. Tengo el artículo que mencionaba, artículo 173, se adiciona el artículo 178A a la ley 51 de 2005, así, artículo 178A, garantía de una tasa de reemplazo mínima para la pensión de retiro por vejez. Para alcanzar una tasa de reemplazo mínima del 60% del salario promedio base de la pensión de retiro por vejez, las cotizaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones. 1. Número mínimo de cotizaciones por año. Se deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral, permitiendo años sin cotización siempre que no superen 6 años en total y no sean consecutivos por más de 5 años. 2. Distribución equitativa de cotizaciones. Se requerirán las cuotas de referencia, 240 cuotas, o un número inferior de cuotas para aquellas pensiones de retiro por vejez, que así lo dispone taxativamente la presente ley, las que deben distribuirse durante la vida laboral, asegurando que al menos el 50% de las cuotas se realice en los primeros 20 años de vida laboral y el otro 50% de las cuotas se aporte en los años restantes de la vida laboral. Mira, y yo creo que ahí hay un tema súper importante sobre la sostenibilidad del sistema que también, fue uno de los objetivos y puntos focales de esto. Uno de los ejemplos que estuvieron circulando es que, mira, es que si yo agarro 240 cuotas, no voy a llegar al 60%. Y una de las cosas que matemáticamente no explican es, oye, si una persona arranca a cotizar a los 42 años y que se jubila a los 62, realmente no vio beneficio ni del interés compuesto que se empezó a generar si se hubiese sido de mucho más atrás. Y también hay un tema como que, hey, al final, si teníamos a muchas personas que estaban aportando menos de lo que al final acaban sacando del sistema, eso tarde o temprano iba a reventar, que es lo que finalmente pasó con el sistema solidario. Tú tenías que en promedio, voy a usar el cálculo que se hacía con las damas, tú tienes que una dama se jubila a los 57, pero vive hasta los 82 en promedio. Entonces tú tenías un tema de que la panameña promedio que cotizaba con un salario de $800 aportaba al sistema $65,000 durante toda su vida, pero sacaba del sistema 113. Entonces, cuando tú vas multiplicando eso en un sistema donde tenías cada vez más informalidad, es decir, menos personas aportando a un fondo común, tenías a menos panameños teniendo hijos, la familia panameña pasó de los 50 a tener 6 hijos en promedio a tener 2 y menos, y perritos, que yo no sé si después van a poner a los perritos a cotizar en el seguro, pero tenías una serie de factores que fue creando y obligando la necesidad de que nosotros tuviésemos una reforma que le diese sostenibilidad, no solamente a que cada persona lograse tener esa plata cuando ellos estuvieran ahí, porque ellos decían, es que antes me garantizaban 60, señores, un balde de agua fría, como dijo la diputada. Ese dinero no estaba garantizado, ese dinero era conceptual. ¿Cuántas personas fueron a preguntar cuánto dinero tenían en la caja del Seguro Social? Si tú hacías eso, ahora tienen el tema de la caja digital, que me parece maravilloso, pero antes tú decías, ¿cuánto tengo cotizado? Y te dice, vuelve en 3 semanas o vuelve en un mes, porque tenían que voltearse a hacer el cálculo. En banca línea tú lo puedes ver de una vez cuánta plata tú tienes ahorrado, pero es que era casi que ficticio. Yo quiero ser, cuidadoso con el lenguaje que yo uso, porque es, sí, tú cotizaste, pero esa plata no necesariamente estaba ahí, y la muestra de eso es que tú tenías que el fondo de reserva para el sistema solidario llegó a estar en 0 y se necesitó aportar $96 millones a principios de este año. Pregunta en el canal de YouTube. La ley aprobada está basada en la expectativa que el país va a generar empleos formales con salarios altos. ¿Qué pasa si esto no se da? Nuevamente, eso no es cierto, que esa es una de las premisas de la ley, y no lo digo ni por defenderla ni por criticarla. Eso simplemente no es el alcance de la ley y no es algo que la ley hubiese arreglado. En paralelo, nosotros tenemos que crear un sistema en donde nosotros tengamos salarios más altos y empleos formales. ¿Cómo se crean los empleos formales y salarios más altos? A través de una actividad económica donde tengas un país que tenga instituciones robustas, Estado de Derecho, que genere confianza y venga la inversión, tanto local como doméstica. Y al final, yo sé que políticamente a los izquierdistas no les gusta el argumento, pero la fórmula en la que tú combates la corrupción es con institucionalidad, y la fórmula en que tú combates la pobreza es con inversión y generación de empleo. Para eso ya hay un libro muy famoso, ganaron el premio Nobel el año pasado. ¿Por qué fracasan las naciones? La respuesta muy rápida es porque no tienen instituciones robustas y porque no utilizan el libre mercado. Pero el libre mercado no funciona si no tienes instituciones que le den tranquilidad al inversor, que se establezca un Estado de Derecho, haya efectividad judicial, que se siga el marco de la ley. Esas son las cosas que hay que hacer, pero trascienden esta ley. Y esas son cosas que deberíamos continuar, obviamente, en paralelo, tratando de trabajar para que, en efecto, esa informalidad baje de 770 a, digamos, los estándares de Chile.
Chile, ahorita estamos en casi 50% de informalidad, Chile está como en 37%. Bajar por 150,000 informales ayudaría muchísimo, pero es como dice la diputada, se la pones difícil a la persona que se quiere formalizar y a que quiere emprender. ¿Cómo le explicamos al panameño que lo que se aprobó no es una ley perfecta, pero es la ley que la Caja de Seguro Social necesita? El problema más grande es que no hay credibilidad. Y el gobierno, en vez de haber construido la credibilidad al inicio y decir, mira, yo voy a poner de mi parte y voy a empezar a arreglar, voy a achicar la planilla, voy a mejorar la estructura de la institución, voy a empezar a mejorar el servicio, lo que hizo fue venir a imponernos más reglas y lo que hace es más de lo mismo. Entonces, si no hay credibilidad, no hay programa de radio, no hay cadena nacional, no hay pronunciamiento de ninguna persona política que alguien le vaya a creer, porque nos han mentido siempre. Entonces, yo sí quiero compartir un poco de paz. Yo no les digo a la gente que me crean a mí, les pido, vaya y busque la fuente. Léase la ley, no le dé pereza, no tiene que leerla toda. Si usted está preocupado por lo de la edad, búsquese el artículo de la edad y léalo. No me crea a mí, pero lo que yo sí condeno, juzgo, y no me gusta poner ni etiquetas ni andar juzgando, porque todo depende de muchas cosas, pero aquí yo sí lo juzgo duro, es que traten de manipular a la gente con mentiras. Porque una cosa es que no nos guste algo, o que pensemos que, bueno, no va a ser beneficioso, todo eso está bien, y otra cosa es decir mentiras, y manipular y mover masas, y generar zozobra con mentiras. Y si tú entendiste mal la ley, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo aquí no he explicado nada económico porque no es mi expertise. Y yo sí he visto compañeros que se han puesto a discutir económicamente esto y no tienen idea de lo que están hablando. Y han generado miedo en la gente, y eso no es justo. El panameño merece paz, y para tener paz hay que tener un país con justicia, que no haya impunidad, para que la empresa se pueda desarrollar bien. Y estoy súper contenta y coincido. Para poder tener un país productivo y que vaya hacia adelante, necesitamos tener instituciones robustas que puedan fiscalizar y que puedan poner orden. Si no lo tenemos, no va a haber economía. La jubilación siempre va a ser el 60%. Mínimo, ¿pero de qué? De lo que tú logres conseguir. Y si no generamos buenos empleos, no vamos a tener buenas jubilaciones. Aquí hay varios mensajes respecto a las jubilaciones especiales. Uh-huh. Que ¿por qué no se abordó el tema de las jubilaciones especiales en este proceso de reformas? Porque no hubo consenso. No hubo consenso en eso, y en la ley entonces no se podía frenar, porque nunca se iba a llegar a un consenso en eso. La mayoría quería dejarlas. Hasta se agregaron, ¿no? Al régimen agrario. Bueno, es que el régimen agrario, la verdad, allí es donde vemos el tema de la solidaridad de la ley. Porque, ojo, la solidaridad de la ley no es que todo el mundo pague, aporte, y tú aportes poquito y te jubiles con más que todo el mundo. Eso no es solidario. Eso es una bellaquería. La solidaridad está en que tú le puedas con este sistema garantizar a una persona que tiene un trabajo estacional, que no es un trabajo permanente, que por sus condiciones el arroz se cosecha siempre de una fecha a una fecha y no va a poder hacer lo que tú haces como difusor, como periodista o como arquitecta. Entonces, de esa forma, si la persona no llega a completar las cuotas, se le garantiza una pensión mínima de $144, que encima la igualaron al subsidio que hay afuera del MIDES. Y yo sí quiero aclarar, porque esa fue una de mis luchas, no vengas a meterme un subsidio aquí en esta ley. O sea, deja el subsidio afuera. Pero esto acá lo que es una pensión solidaria. Y la otra, que también es importante decir, es que si tu pensión al final, llegaste a la edad de jubilación y llegaste a las cuotas, pero tu pensión no llega a $625, la Caja del Seguro Social y el gobierno tiene que garantizar, completarte el fondo, sí, para que mínimo tú recibas $625. Si hay una parte de la ley, que no se quieran leer toda la ley, y bueno, nuevamente, exhorto a que la gente se la lea, pero si hay una parte de la ley que se tienen que leer, es esa. Y eso está definido al principio en el artículo de las definiciones, lo de la pensión mínima universal, lo de la pensión básica solidaria, y básicamente invalida muchos de los argumentos que están por allá afuera con los fake news. Porque al final, como mencioné, es que lo que pasa es que cuando se te acaba la plata, ya no tienes. El artículo 162 habla de una pensión vitalicia. Lo que pasa es que son unas tasas
tasas de miseria. El artículo ahorita no me acuerdo cuál es, creo que es el 152, te habla de la pensión mínima básica y universal. Que si ese monto es muy chico y debería ser monto más alta, esa es otra discusión y es una discusión válida tenerla. Pero, por ejemplo, aquí estábamos hablando, y yo creo que eso es pertinente, cuando nosotros estamos hablando de las leyes especiales y de este tipo de cosas, nosotros tenemos que entender que al final la plata tiene que salir de algún lado. Entonces, yo sí siento que a veces hay como esta mística de que, es que el gobierno tiene que ayudar. El gobierno puede ayudar, lo que pasa es que, claro, tiene que ser sostenible. En Francia, por ejemplo, que para mí es uno de los grandes ejemplos de qué no hacer, ellos tienen un sistema solidario y en el sistema solidario tú tienes que el 40% del presupuesto del Estado es pensiones y que lo que se aporta al sistema de pensiones es 11% del PIB. O sea, tú te imaginas ahorita mismo que nosotros tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que te habla de tener un 2% de déficit. El año pasado cerramos con 7.35. Tú te imaginas que fuera encima de eso 11% del PIB solamente para las pensiones. El país quedaría quebrado. Entonces, cuando tú haces un análisis, es que hay que ayudar aquí, es que hay que ayudar acá. 100%, la solidaridad no es un valor ni de izquierda ni de derecha, es un valor humano. Pero al final lo que tú dices es cómo podemos hacerlo de manera sostenible. Don Eric Molino Ferrer, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo para seguir explicando este y otros temas. Diputada Grace Hernández, gracias por estos minutos. Sabemos que tiene un compromiso en el interior del país y estamos en contacto para poder tenerla aquí en otra oportunidad para poder seguir debatiendo y haciendo docencia sobre todos los temas que involucran al país. A la orden siempre y para lo que sea. 8:33 minutos.